El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. A ver, brevemente. De niños jugábamos a las sillas. Era un juego que a lo mejor los niños de ahora no conocen. Había varios integrantes y dependiendo del número de integrantes era el número de sillas menos una. Y se ponían en forma circular o en forma lineal y los integrantes tenían que circular alrededor con una música, un sonido. Y en cuanto la música se parara, tenían que buscar tratar de sentarse en una silla. Y como eran sillas exactamente al número de los participantes menos una, siempre iba a terminar perdiendo uno, se iba a ir eliminando. Y pues es un juego muy simpático porque a veces pues llega uno, te da un caderazo, te sienta, y a veces uno diría pues los flaquitos o las flaquitas a veces tienen una fuerza y tumban a los más llenitos. Pero pues es una lucha para que no te quiten la silla y que tú te quedes al final como centro de esa silla. Quise poner este ejemplo porque imagínense que nuestra vida es como el juego de las sillas, pero aquí nada más hay un solo lugar. Y ese lugar es el que va a dirigir, va a gobernar, va pues a hacer todo en nuestras vidas. El problema es cuando pues se sienta alguien que no va a dar pues toda esa vitalidad, todo lo que realmente necesitamos. Y cuando menos lo esperamos, se sienta ahí el pecado. El pecado que quita, saca de su lugar a Dios. Esa silla le pertenece a Dios, que es el centro, debe ser el centro de nuestras vidas. Pero también hay otra cuestión que puede ocasionar que Dios no se siente en ese lugar que le corresponde, y es la tristeza. La tristeza puede ser muy engañosa, muy tramposa, porque nos puede hacer sentir una tristeza, la tristeza, porque a lo mejor no vamos a tener a alguien, pero entonces a veces ya no importa tanto la persona a la cual sentimos la tristeza, sino la tristeza misma. Se sienta en esa silla, se siente en ese lugar y destrona. Y te hace caer en una oscuridad, te hace caer en un sentido. Y esto es muy interesante porque en el Evangelio precisamente Jesús constantemente en varias ocasiones les decía a sus discípulos: me voy a ir, ya me tengo que ir. Y en algunas ocasiones los discípulos le preguntaban: ¿a dónde vas a ir? Queremos ir contigo, ¿qué tenemos que hacer? Muchas preguntas, siempre había esta situación de inquietud. Pero en el texto de ahora no hay esa inquietud, se ha perdido. O
de alguna manera llegó la tristeza, dio un caderazo a Dios y lo quitó. Y el mismo Señor les va a decir a los apóstoles, les va a decir que cuando Él les dijo que ya se iba, ninguno le preguntó a dónde, ni le preguntó cómo podían llegar ellos. No hubo ninguna sola pregunta, porque la tristeza se había sentado en el lugar de Dios. Y el mismo Señor les va a decir a sus apóstoles, me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Por qué no lo preguntan? Porque ahora se ha sentado la tristeza. Y aquí podemos sentar tantas cosas como es el pecado, pero la tristeza, repito, es tan engañosa, tan tramposa. No quiere decir que siempre sea mala, ¿no? Hay una tristeza muy buena que se puede vivir, es cuando nos arrepentimos del pecado, cuando sentimos que hemos fallado y nos duele haberle fallado a Dios. Esa tristeza es saludable, porque nos ayuda a entender que tenemos que ponernos las pilas. Pero aquí la tristeza es, ya no te voy a tener, pero de una manera nos envuelve que ya no importa el no tenerlo, sino lo que importa es la tristeza misma que genera esa situación. Y a veces las personas tristemente viven en una tristeza o en una depresión, en una ansiedad, en un miedo que lleva precisamente a hacerle un caderazo a Dios y sacarlo. Y esto es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos dice, y también prepara nuestro corazón, porque el Señor conoce que pues hay esa tristeza, y esa tristeza los va a llevar o los va a aprisionar o los va a encarcelar en la noche del Jueves Santo, del Viernes Santo, donde pues como dice el texto, ¿no? Al herir al pastor, las ovejas salieron despavoridas. Entonces llega toda esa tristeza, llega todo ese dolor y están desconsolados. Y el Señor en su infinita misericordia comprende que ellos necesitan un consolador. Por eso al Espíritu Santo se le llama consolador, porque viene a consolar, a decir, estoy con ustedes. Y es que realmente donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Porque no pueden estar uno sin el otro, o sea, es la unidad. Pero lo interesante aquí es que todo este proceso era precisamente, y Jesús lo va a decir, les enviaré el Consolador, les enviaré el Paráclito, que les enseñará, que les recordará, que les hablará de lo que tienen que decir, porque lo ha oído de mi Padre y de mí, y les dará de lo que ha recibido de mi Padre y ha recibido de mí. Por eso tiene sentido este título que se le da a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Viene a consolar el corazón de los apóstoles y de la iglesia. Pero no es una consolación de como acariciar al perrito, ay pobrecito, al niño que está chillando, no. Es una consolación de decir, está aquí, no lo ves, pero está aquí contigo. Y esto va a hacer que los apóstoles, después de Pentecostés, tengan una transformación increíble. Dejen esa tristeza a un lado y entre una fiereza y una fuerza y un poder para predicar, para dar testimonio, para expulsar demonios, para hacer milagros, que es precisamente el Consolador que está actuando en ellos, que es Pentecostés, y que nos estamos preparando para de este domingo que viene en 8 celebrar la culminación de la Pascua con Pentecostés, que viene a consolarnos, que viene a reafirmar en nosotros esa fe y esa relación personal con Dios, para que pues siempre esté sentado Dios en esa silla y no haya nadie
que lo desbanque, ni nadie que pueda quitarlo. Esto tiene que ver también con lo que nos presenta la primera lectura. La primera lectura es muy interesante porque Pablo viene de hacer un exorcismo, no tan aparatoso ni nada, pero una mujer pitonisa que tenía un don, pero que no era de Dios, sino del demonio, venía hablando detrás de Pablo y Bernabé muchas cosas y decía y que estos son los hombres de Dios, etcétera, etcétera. Pero esta mujer, con esta situación que tenía, le venía muy bien a sus amos porque pues les generaba un ingreso económico muy fuerte. Entonces Pablo, después de mucho tiempo, hace un exorcismo y le manda al demonio, al espíritu, que salga de esta mujer, y esta mujer ya no puede hacer más de pitonisa. Entonces, estas personas poderosas de economía, influyentes, pues van a alebestar a todo el pueblo para irse en contra de Pablo y de Silas. Y dicho y hecho, los van a golpear, que es lo que vamos a ver nosotros en la primera lectura, cuando la gente de Filipos se alborotó. Bueno, no se alborotó por sí sola, los alborotaron estos tipos, pero bueno, se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. O sea, los magistrados son los que estaban moviendo todo el asunto por el coraje que tenían contra ellos. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es una tabla con hoyos, 2 agujeros, que se abre para que metan ahí los pies y luego se cierra y no los pueden sacar. Entonces imagínense este cuadro, Pablo y Silas completamente golpeados, desfigurados por los azotes, y luego aparte con el cepo que no les permite moverse ni mucho menos. Entonces es una situación muy, muy difícil, y es precisamente como yo decía que en la tristeza o el sentimiento de ¿por qué me pasa esto a mí? El coraje de ¿por qué? Si yo estoy haciendo el bien, ¿por qué me está sucediendo esto malo? Puede quitar a Dios, a Cristo de su silla, y si lo quitamos se vuelve todo oscuridad. Se vuelve como cuando se funde un fusible o cuando se corta la luz en un apagón, se vuelve todo oscuridad. Entonces, eso es lo que sucede en el corazón del hombre cuando pierde de vista lo importante que debe de ser en el corazón del hombre que Cristo esté sentado en esa silla. Y sabemos, ustedes lo han vivido, yo lo he vivido, que muchas circunstancias pelean, como en ese juego de las sillas, para darle un caderazo a Dios, tumbarlo de la silla y poderse sentar en ese lugar. Y como no son Dios, en lugar de traer luz, en lugar de traer fortaleza, en lugar de traer paz, amor y todo lo demás, pues imagínense lo que trae: desesperación, odio, soberbia, rencor, tantas cosas de las cuales creo que no necesito ser muy explícito porque lo hemos visto en nosotros mismos, lo hemos visto en los demás. Entonces, aquí es muy interesante. Pablo viene de hacer una acción poderosa de predicación y una acción de liberación. Y esto le genera un conflicto muy fuerte de golpes y de injusticia. Y Pablo en ningún momento permite que la silla que corresponde a Cristo sea Cristo quitado de ahí en su corazón. Como lo sabemos por el desarrollo de esta lectura, donde Pablo, a pesar de todo, ¿qué es lo que hace? Pues los magistrados
los meten a la cárcel, y le dicen al carcelero, les dice, échales un ojo. O sea, lo encomiendan muy fuertemente para decir, no queremos que se vaya a ir, es una persona peligrosa, es una persona importante para nosotros, no de importancia buena, sino de importancia mala, porque nuestro coraje, nuestro odio es muy grande hacia él. Bueno, entonces se da esta situación y lo que va a suceder es muy interesante. Entonces, después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor. A ver, ¿cómo sabemos que Jesús está sentado en esa silla y no otra situación? No la tristeza, no la autocompasión, no el autosentir de la víctima, de pobrecito de mí, si yo estoy haciendo el bien, ¿por qué Dios me mandó esto? Que es una tendencia que se tiene mucho cuando no se tiene a Cristo sentado en la silla que le corresponde, porque termina siendo pues un adorno, como muchas veces los crucifijos o los rosarios o las imágenes en las casas son un adorno, pero no una devoción, no un recordatorio de nuestro amor y de nuestra fe, como puede ser incluso en un templo. A lo mejor son adornos, incluso el mismo sagrario, y no representa nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos permitido. Bueno, entonces lo que sucede aquí va a ser muy interesante. Va a darse esta situación donde Pablo y Silas están en oración y están cantando himnos, y no cualquier himnos de alabanza. O sea, el himno es donde se le canta al Señor, donde se le alaba, donde se le bendice. Acuérdense que esto no es algo que no se mencione en el Nuevo Testamento con los apóstoles, en los Hechos, en las cartas, cuando algunas veces eran golpeados, creo que fue Pedro y Juan, o no me acuerdo quién, que les fue como en feria, y después de haber sido golpeados, iban gozosos por haber podido sufrir en nombre del Señor. Entonces, Pablo, un hombre que ya conocemos su temple, conocemos su entrega, conocemos su pasión, pues él estaba bien firme, bien seguro en lo que estaba haciendo y en lo que estaba diciendo, porque estaba en oración y estaba cantando himnos al Señor, dando gracias por todo. Yo pregunto, cuando tú y yo estamos padeciendo, a veces por nuestros propios pecados, por nuestras propias miserias, estamos padeciendo, porque somos unos miserables, porque le hemos fallado a Dios. Y nos va mal. En primera, nosotros mismos quitamos a Cristo de la silla, de la que sentado Él gobierna y trae luz. Entonces nosotros obramos algo mal, porque lo quitamos, y pues vienen muchas veces consecuencias, y no tenemos luz. Entonces, pues ese mal, pues nos va a hacer más mal, porque no tenemos luz, no tenemos claridad, tenemos una oscuridad increíble. Entonces, no nos permite ver nuestros errores, caemos en la soberbia, no nos permite tener paciencia, nos volvemos intolerantes, no nos permite ver a los demás con empatía, al contrario, nos volvemos centrados en nosotros, no nos permite ver las necesidades de los demás, que se mueran, o simplemente pues no nos permite dar amor, sino que hablamos desde nuestro coraje, desde nuestro odio,
desde nuestro sufrimiento. Por eso es interesante ver la actitud de Pablo. Sabemos que los apóstoles aquí, pues se sentó la tristeza, pero todavía no habían recibido al Consolador. Pero tú y yo ya lo recibimos, tú y yo ya lo tenemos el día de nuestra confirmación, y cada año estamos actualizando, estamos viviendo ese proceso de Pentecostés. Por eso es importante que tú y yo entendamos, porque a veces la situación que estamos viviendo se pone tan oscura y caemos, no sé, en esos estados de ánimo tan intensos que nos ha llevado a cometer tantas barbaridades, tantas herejías, tantos sacrilegios, tantos pecados. ¿Por qué? Porque la oscuridad nos lleva a más oscuridad y se vuelve un círculo destructivo. Bueno, Pablo no tiene esto, Silas no lo tiene. Y fíjense, el hecho de poder estar en esas condiciones, en medio de la oscuridad de la cárcel, porque está en el fondo de la cárcel y amarrado, todo golpeado, todo maltratado. Y él tiene la luz porque tiene a Cristo sentado en esa silla. Y vamos a ver al otro personaje, que es el carcelero. Bueno, sucedió todo esto y empieza o se da un gran temblor, un terremoto. En ese terremoto se mueve todo, se sacude todo, los cepos de alguna manera se parten, se abren y quedan libres. Pues obviamente este hombre, el carcelero, estaba echándose un coyotín, estaba dormidito, se despierta, corre al calabozo, la cárcel, y al ver todas las rejas o todo abierto, dice: estos se me escaparon y se va a quitar la vida. Pablo bien podía haberse quedado callado. Pues que se friegue, pues ¿para qué nos mete en la cárcel? Primero, él no lo hizo, ¿no? Él simplemente estaba cumpliendo. Pero ¿cuántas veces nosotros, por la oscuridad del odio, la oscuridad de la autocompasión y ponernos como mártires, pobrecito de mí, pues la agarramos con quien sea y con quien esté ahí? Pablo le dice: no te hagas daño, estamos todos aquí. Entonces esto va a ser muy interesante, porque toda esta situación se va a dar solamente por ese hombre y por su familia. Sabemos que había otros presos que estaban oyendo los cánticos, que estaban oyendo la oración de Pedro y de Silas, de Pablo y de Silas, pero no se menciona nada de ellos que se hayan arrepentido, que se hayan convertido, que hayan sido bautizados. Nada. Del único que se habla es del carcelero. Entonces, al entrar con Pablo, este se postra en el piso, ¿sí? Y dice: el carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Yo pregunto, Pablo y Silas estaban en la oscuridad de la cárcel, pero con la luz de Cristo sentado en el corazón, en el centro de vida de Pablo y de Silas. El carcelero estaba libre, tenía la luz del sol, de la antorcha, todo, pero tenía la oscuridad en el alma, porque no tenía a Cristo. Entonces, fíjense cómo cambian completamente las circunstancias aquí. Una cosa es la oscuridad que se da por las situaciones difíciles, dolorosas, por los sufrimientos, por la injusticia, por la enfermedad. El problema no es eso, el problema es que si esa oscuridad la enfrentas con tu propia oscuridad, pues se va a hacer más oscuro. Si se pudiera hablar en términos de mayor o menor oscuridad. Entonces, es importante que nosotros entendamos y comprendamos que Pablo es el que tiene, junto con Silas, la luz interior que viene de tener a Cristo sentado en esa silla que le corresponde.
Y en cambio el carcelero no tiene a Cristo. Pero descubre la luz de Pablo, descubre esa manifestación de tranquilidad en medio. Pues el carcelero sabía en qué condición estaba Pablo, se lo presentaron, se lo pusieron ahí para que no lo dejara salir. Y Pablo, con esa actitud, con esa tranquilidad, con ese amor, con ese aplomo y sobre todo con esa luz, que ya no voy a usar la palabra luz, voy a utilizar la palabra gracia, con la gracia de Dios, va a traer esa alma del carcelero hacia esa luz. Y por eso el carcelero dice, temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas, después los sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo de hacer para salvarme? Voy a tratar de traducir estas palabras. ¿Qué debo de hacer para tener la luz, la tranquilidad que tú tienes a pesar de estar en la cárcel, golpeado, fregado, en una forma injusta? Y tú tienes lo que yo no tengo, que estoy fuera, que estoy libre, incluso tengo autoridad, tengo poder sobre ti. Entonces él le dice, ¿qué tengo que hacer para tener lo que tú tienes? O sea, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y por eso toda esa situación va a servir para salvar un alma. Dios quiso toda una narración, todo un proceso. O sea, que yo recuerde, creo, bueno, me puedo equivocar, pero ahorita yo recuerdo 2 momentos de terremoto nada más. La resurrección del Señor y este otro. No recuerdo ahorita que me venga a la memoria algún otro terremoto. Pero este terremoto fue por ese carcelero. Digo, qué preciosura, ¿no? Qué hermosura de manifestación del amor de Dios. Pero obviamente es para todos nosotros. Aunque sucedió con ese hombre, es para que nosotros también descubramos la oscuridad que tenemos cuando permitimos que Jesús no esté sentado en la silla. Ese juego de sillas que yo les decía al inicio de la predicación que jugamos, donde se ponen un número de sillas con una silla menos del número de participantes para ir jugando y se va quitando conforme se va perdiendo el lugar, se va perdiendo personas hasta que queda una sola silla. Yo ponía de ejemplo que esa silla es el corazón, que el único que se puede sentar ahí es Cristo, es el único que se debe de sentar, pero que nuestras tristezas, nuestros pecados, nuestros miedos y todas las cosas que traemos, pues digo, ay, esos celulares, bueno, es que a mí me distraen. Traigo la idea y ahorita ya se me fue la idea. ¿Qué estaba diciendo? Ni me está haciendo caso usted tampoco. Bueno, algo estaba diciendo de las sillas, pero ya se me pasó. Sí, eso, gracias, muy amable. Entonces, hay muchas circunstancias que van a ser para que le demos un caderazo a Cristo y sentemos en esa silla al pecado, a la tristeza, al odio, a lo carnal, a lo material. Y ese nunca va a traer la luz interior, nunca va a traer la paz que viene de tener a Cristo. Por eso en la primera lectura veíamos a esta situación con Pablo, que después de haber sido golpeado, maltratado por hacer lo que Dios le pedía, lo meten a la cárcel y pues en lugar de sentir lástima, ay pobrecito de mí, cómo sufro, empieza a alabar a Dios, a hacer oración. Viene el terremoto, se libera de todo, llega este hombre bien asustado, creyendo que se escapan, se quiere quitar la vida y Pablo dice, no te quites la vida. Lo ve, se postra, le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? O sea, ¿qué tengo que hacer para tener a Cristo como tú lo tienes? Y es cuando entonces viene
lo que nos explica el texto, ¿no? Dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Qué significa creer? Sentarlo en la silla principal de tu vida. Ahí no la puede ocupar ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni tu amigo, ni tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, trabajo, nada ni nadie. Porque es el único que puede darte esa paz. Entonces, cree, pero no solamente, bueno, ¿y cómo va a creer? Viene la enseñanza, viene la evangelización y dice que le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Me hubiera gustado oír qué fue lo que le dijeron, pero pues no lo pusieron. Pero sabemos, Pablo tiene varios pasajes en los Hechos y también en sus cartas de cómo realizaba esto, ¿no? El señorío de Jesús y toda esta situación hermosísima que nosotros llamamos querigma. El caso es que el carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Pablo pudo haber pensado, bueno, primero atiéndeme, dame de comer, quítame las cadenas, cúrame y ya después te explico. La luz en Pablo era tan clara que no pensaba en su propio dolor, en su propio sufrimiento. Pensaba en Cristo, cómo hacerlo llegar al corazón del carcelero. Y dice que en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos se bautizaron. Entonces es una conversión muy hermosa de toda una familia. Y después dice que los invitó a su casa, hizo un pachangón, pero no como la entendemos de tomadera, no, una fiesta, porque habían creído en Dios. Y empezó entonces la luz en el corazón de ese carcelero y de esa familia. Por eso, nosotros tenemos que ver a quién sentamos en esa silla. Podemos decir y creemos y nos engañamos, sí, yo creo en Dios, está ahí Dios, yo le rezo a Dios, yo voy a misa, yo me doy mis golpes de pecho, rezo el rosario, etc., etc., etc. Pero a la hora de los cocolazos, ¿cómo saber que realmente tengo a Dios? Por la luz, por la claridad en medio de la oscuridad que estás pasando. Y cuando digo claridad, no me estoy refiriendo a que desaparece el problema, desaparece la enfermedad, desaparece la injusticia o el dolor que estás teniendo. Estás con la certeza de que Dios es lo más importante, de que tú tienes que buscar esa luz. Lo veíamos en el Evangelio, con lo que les explicaba de que Jesús les dice a sus discípulos, les he dicho que me voy y no me han preguntado a dónde voy. Cuando en otras ocasiones el Señor, los discípulos, ¿a dónde vas? Y yo puedo ir y todo esto. O déjanos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. No preguntaron nada y el mismo Jesús les decía, porque se han llenado de tristeza. Entonces, es importante que nosotros veamos a quién sentamos en nuestro corazón y que veamos si buscamos a Cristo, porque incluso ahí los apóstoles dejaron de ver a Cristo, estaban viendo más su tristeza, su dolor y no a Cristo. Esto nos sucede a todos porque no estamos evangelizados y porque no cuidamos la silla, el trono del corazón de cada uno de nosotros que le pertenezca a Cristo. Siempre querrá sentarse algún vivaracho por ahí que a veces se mete por diferentes formas y me llamo las emociones, le llamo las pasiones, le llamo los vicios que se quieren sentar ahí. ¿Cómo saber entonces que tengo a Cristo sentado en esa silla? O bueno, no que yo lo siente,
sino que Él se sienta y yo cuido que nadie le quite ese lugar, por la luz en medio de la oscuridad, por la paz y por el deseo de seguir a Cristo y de querer sembrar en el corazón de los demás la luz que tú estás experimentando, que tú puedes ver en la oscuridad del otro la ausencia de Dios y no lo ves como un enemigo, no lo ves como alguien con el cual te quieres vengar, aunque esa persona te haya hecho un daño o mucho daño, sino porque tienes la paz que viene de Cristo, que viene de jugar al juego de las sillas, quitar todas, dejarle la de Cristo, que Él se siente y cuidar, que no venga algún caderón y me lo tumbe. Recuerdo una vez jugando hace muchos años con los niños del catecismo y había una flaquita, pero flaquita, y estaban ya nada más dos jugando, una flaquita y uno gordito, pero bien gordito. Pues van a creer, se sentó el gordito, llegó la flaquita y de un caderazo me lo tumbó bien sabroso. Así con una, y dices, oh, híjole, tan flaquillo, dije, se le va a romper la cadera. Bueno, así desgraciadamente. Aparentemente uno dice, no pasa nada, es nada más tantito. Llega cualquiera y nosotros permitimos que Cristo no se siente en esa silla. Pidámosle a Dios con mucha humildad que Él se quede sentado y que nos ayude a cuidar su lugar y no permitamos que la oscuridad reine en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, que nuestras acciones, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos siempre vayan iluminados con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Hagamos un momento de silencio.